Satisfecho en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Saben que Jesús, siempre que miraba a las multitudes, siempre que estaba caminando por las calles, Él dice que las multitudes le seguían y Él veía a las multitudes con una compasión. Dice la palabra que Él tuvo compasión de las multitudes porque ellas estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Las multitudes están de aquí para allá, lo venimos diciendo, estamos viviendo un tiempo donde el mundo cada día tiene la tendencia a alejarse, a tomar distancia, a negar al Señor. Pero el Señor no deja de mirar este mundo y no deja de mirar las multitudes. Y Dios tiene una carga enorme por este mundo, hermanos. No solamente por la iglesia Cristo reina, sino por el mundo entero. Y quiero que en esta mañana podamos enfocarnos. Yo sé que hay muchas necesidades personales y yo creo que Dios a través de esta palabra te va a hablar a tu necesidad. Dios en esta mañana te va a mostrar y quizás en esta mañana se desate el nudo de bendición sobre tu vida. Amén. Quizás en esta mañana se rompa esa atadura y comience a fluir la bendición de Dios sobre tu corazón, sobre tu ser, sobre la obra de tus manos, sobre tu familia, sobre todo lo que toque en tus manos. ¿Cuánto lo quiere esto? Amén. La palabra de Dios trae esto a nuestra vida. La palabra de Dios es como una llave que abre nuestro corazón y nos hace comprender la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que mirar, y en esta mañana enfocado en este mensaje de misiones, quiero que podamos enfocarnos en el mandato que el Señor Jesús dio cuando Él dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos, a los que creyeren, de predicarles, bautizarles y enseñarles todas las cosas, para que ellos también a su vez prediquen a otros hombres y mujeres idóneas, llevando la palabra y que corra por el mundo entero. Este era el mensaje del Señor en el momento de la ascensión a todos los discípulos. Y cuando hablamos de este mandato, tenemos que enfocarnos, es el mandato, es la gran comisión. Es una comisión que Dios da, es el propósito, es el accionar de los que seguimos a Jesús. Es lo que tenemos que hacer como seguidores de Cristo, la gran comisión. Así que este mandato, ¿sí? Para todos los cristianos y claramente la iglesia del Señor, es este mandato. Y cuando hablamos de este mandato tenemos que comprender que no es algo del pasado. Hace 2000 años el Señor se lo dijo a los discípulos y ya, que esto que siga, se quedó ahí. No es del pasado, es del presente. Porque cuando el Señor dice y, lo está diciendo en un presente continuo. ¿Sí? Esa palabra es como si el Señor en esta mañana te lo estuviera diciendo a ti: y por todo el mundo y predicad el evangelio. Y en esta mañana nos vamos a reubicar de por qué muchas veces nosotros no cumplimos con la gran comisión, que quizás quisiéramos hacerlo, pero no llegamos a cumplir ese propósito, Porque quizás tenemos esta objeción de decir que esto es del pasado. No es del pasado. Esto es del presente porque el Señor lo dice, ese verbo es un verbo en presente continuo, ¿sí? Es como el eco de aquel entonces cuando el Señor lo declaró, llegando a nuestros días, hasta este instante, cuando la palabra se vuelve a repetir y el Señor dice y por todo el mundo. Así que no es algo del pasado, tampoco es algo que limita a la iglesia. No podemos dejar de ser iglesia por ir al campo misionero. Al contrario, tenemos que establecer también iglesia, nuevas obras, extendiéndonos. Esa es la misión de la iglesia, extenderse. ¿A través de qué? De las obras que los mismos hermanos van proporcionando. ¿Cuáles? Las casas. Las reuniones en el tiempo de Jesús se hacían en las casas. Posteriormente en el libro de los Hechos se reunían en diferentes lugares para predicar, para compartir la palabra de una manera que la palabra corriese y fuese trayendo luz a los que estaban en tiniebla. Así que no nos limita a seguir teniendo una obra, estar en la iglesia. Al contrario, esto trae crecimiento.
Porque imagínense, las almas vienen, obreros, de los obreros, ministerios, y de los ministerios, obras, y de las obras, no, empiezan a correr hacia los diferentes lugares, como lo hicieron los discípulos. No es un principio opcional, no es algo que yo digo, bueno, lo tomo o lo dejo. No es una opción, porque es un mandato, es un mandamiento de Jesús, ¿no? Así que nosotros cuando lo oímos, no podemos tener este criterio de decir, bueno, no es para mí, porque yo no soy llamado a las misiones. Usted ya vio cómo puede ser parte de la obra misionera, ¿sí? Ya podemos empezar a orar, a apoyar. ¿Y quién dice? El Señor empieza a despertar un destello de luz para ir a apoyar a algún misionero, o sea, África, Asia, a sentir un poquito lo que se vive ahí, en ese lugar, en otro lugar. No hay nada mejor, nada maravilloso que predicar a Cristo en un lugar donde no es tu terreno, donde no es tu casa. Porque es fácil decirle al vecino, al que está al lado, al que pasa, cosas del Señor. Pero cuando vos te vas a otro lugar y es otra lengua y otra cultura, ¿no? Y vos tenés que descubrir tu interior, abrir, desnudar tu corazón, ¿no? Y mostrar con toda la presencia del Señor que sos un hijo de Dios, compartiendo ese mensaje que lleva luz. No es fácil. No es fácil. Ya desde el hecho de preparar un viaje no es fácil. De prepararse antes del viaje, en oración, en la palabra, ¿no? Emocionalmente, antes de salir como misionero, es un trabajo, es una carga, ¿no? Que cada uno lo vive de una manera especial. Y este es el propósito que el Señor manda a la iglesia, ¿no? El trabajo de llevar el evangelio. El propósito es esta es la razón de la iglesia, podríamos decir, la razón de vida de la iglesia. Porque si la iglesia no hace esto, es una iglesia que, ya lo he dicho en otra oportunidad, es una iglesia que comienza a desencadenarse hacia abajo, ¿no? A caer en picada. Nos quedamos en un círculo, somos siempre los mismos, nos enviciamos, ¿no? Pero el Señor ha hecho de la iglesia un organismo vivo, ¿no? Que siempre se renueva, que siempre que va en crecimiento y en extensión. Por lo tanto, como iglesia nosotros nos enfocamos en este propósito, ¿sí? Porque compartimos la palabra, ¿no? Somos una iglesia que se predica la doctrina de la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es una de las doctrinas principales para la iglesia, ¿no? De capacitarse en la obra misionera, para ser un misionero, capacitarse y entrenarse y poder alcanzar. Cada domingo que estamos aquí, que es maravilloso poder adorar, cantar al Señor, ¿no? Pero no, el Señor no nos ha llamado para eso toda la vida. Eso ya lo vamos a hacer en la presencia de Dios. Y no solamente eso, hermano. Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros cuando estemos en su presencia. No creas que vas a ir a dormir, a tocar el arpa, ¿no? O no sé. A veces que no nos imaginamos cómo va a ser el cielo. Pero el cielo es un lugar donde hay actividad. Porque Dios es un Dios de actividad, es un Dios que está en continua actividad y tiene preparadas cosas para ti y para cada uno de nosotros que ni nos imaginamos, pero que las tiene y nos va a sorprender. Así que el propósito vital de la iglesia es, ¿no? De que nosotros podamos llevar la gran comisión, cumplir con el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Que tú puedas amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado, el que está ahí, el próximo. Y no es el próximo de tu familia, el próximo de la iglesia, el que primero aparezca. Ese es tu prójimo. El que primero el Señor te ponga en el camino. Ese es tu prójimo. Y cuando hablamos de esto, el Señor dice que nosotros cumplimos el mandamiento del Señor cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Cuántos sabemos que hay, ¿no? una gran necesidad en nuestra propia sociedad? Uno puede verlo esto, ¿no? Y realmente es una realidad. Estamos en una sociedad donde es difícil compartir la palabra de Dios. Pero mire, esto de llevar el propósito, cumplir con la comisión del Señor, es amar a Dios.
Es amar al perdido, es amar a Dios. El Señor Jesús lo dice. Mire lo que dice ahí en Mateo. No vamos a todavía, esto es simplemente la introducción para entender un poco el contexto donde nos vamos a meter. En Mateo 25, 35, el Señor le dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá diciendo: de cierto os digo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor tiene en este contexto las multitudes, las almas. Por cuanto lo hicisteis a él, al próximo, ¿no? A tu prójimo, a mí me lo hiciste, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde la sociedad está embadurnada en un ámbito de egoísmo, de indiferencia, de separación de Dios, de vivir la vida loca, como dicen algunos, ¿no? De vivir la vida como a gusto y piacere de cada uno, como a mí me parece, a mi manera. No me van a decir que hay un Dios, como es Dios, ¿no? Porque ahí me manejan la vida, dicen algunos. Claramente que Dios nos guía en nuestra vida porque Él quiere que seamos salvos. Pero hay gente ingenua que no ve esto, no ve la salvación, ¿no? En el propósito que Dios tiene para con ellos. Y por lo tanto mucha indiferencia, muchas culturas. Cada cultura tiene sus propias costumbres y por lo tanto, van ahí ocurriendo situaciones, problemas por las culturas que presentan cada una en la misma sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene un pasado. Estamos viviendo en una sociedad que tiene un pasado y un pasado fuerte, que a la hora de hablar de ese pasado irrita mucho, y sobre todo cuando se menciona la iglesia. Me ha tocado de predicarle a gente en la calle, de hablarle personalmente. ¿Cuántos hacen evangelismo? ¿Cuántos están compartiendo a Cristo? No se olvide cada día, hermano, de pedirle al Señor que alguien se cruce en su camino para hablarle del Señor. Y entonces, ahí hablando, ¿no? Empezábamos a hablar de las cosas de aquí. Yo quería compartirle del Señor y en un momento le empiezo a hablar, y cuando le empiezo a hablar dice: no, iglesia, no, porque la iglesia una serie de cosas puntuales que ocurrieron en la historia de aquí, de esta nación, ¿no? Como en algunas naciones también han ocurrido. Pero nosotros estamos aquí y tenemos prójimo para trabajar, para poder hacer la tarea que el Señor nos manda. Así que nos encontramos también donde hay una sociedad que está de alguna manera embebida en el ateísmo. Hace unos años atrás en Barcelona se hizo una campaña, ¿no? Negando a Dios. Dios no existe, haz tu vida lo que quieras. El eslogan pegado en los colectivos, en los micros, en los buses, ¿cómo se dice? Los buses, ¿no? Sí. En los buses pegados, wow. Yo decía, wow. Se hizo en Inglaterra y luego después se copió aquí, y en Barcelona andaban los micros dando la publicidad. Dios no existe, haz de este día lo que tú quieras. ¿Qué tal? ¿No? Es un movimiento de ateísmo que están aquí en Barcelona, ¿no? Y que promueve justamente el ateísmo, ¿sí? Y también el satanismo dentro de todo eso. Así que nos encontramos, claro, rodeados de todo esto, y por lo tanto la gente busca la solución a su vida de la manera en que les parece. No quieren saber nada con Dios. Pero qué interesante, porque la Biblia nos enseña, Pablo sobre todo, él nos habla que la solución
está en el mensaje de la cruz. Cuando miramos la cruz del Calvario, cuando miramos ese lugar, ¿no?, donde el Señor fue crucificado, ahí vemos el mensaje, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, de las buenas nuevas para nuestra vida, ¿no?, el mensaje primordial para esta humanidad, para que esta humanidad sea salva. Este mensaje va a traer salvación, ¿no? Y añadido, dice la palabra, que el Señor añade a nuestras vidas, en medio de este proceso de salvación, muchas bendiciones. Pero tenemos que caminar en esta dirección, ¿no? Y caminar, y esto de hacer la voluntad de Dios, cumplir estas sus promesas y poder alcanzar, ¿no? Porque el mensaje de la cruz nos ofrece una salida, ¿no? Y claramente que nosotros en eso de aceptarlo somos portadores de ese mensaje. ¿Cuántos somos mensajeros del mensaje de la cruz? Amén. Y somos luz, somos esperanza para los que necesitan. Hay gente que necesita escuchar una palabra de aliento. Hay gente que necesita que se ore por ellos. Hay gente que necesita que se les oiga para poder guiarle, para poder aconsejarle. Y si no sabes hacerlo, podés decirle: mira, vení a mi iglesia, porque hay personas que te van a poder aconsejar, ayudar, guiar, ¿no? Y van a orar por vos. Porque en la iglesia encontramos amigos, hermanos, encontramos una familia espiritual. ¿Cuántos lo sienten así? Yo lo siento así. ¿Amén? Y claramente que esto es maravilloso, porque esto, cuando nosotros somos mensajeros de ese mensaje de la cruz, también estamos cumpliendo la voluntad del Señor, que es ser hacedor de la palabra, conforme dice la palabra también del Señor. Ser hacedores, no solamente oidores. En esta mañana no podemos salir de aquí pensando que, bueno, me gustó o no me gustó, me pegó o no me pegó, fue duro o no fue duro. No, hermano, tengo que ser oidor, cortar todos los prejuicios y ser hacedor de la palabra. Por eso dice, es un mandamiento de la palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Ahora sí, en Lucas capítulo 10 encontramos una historia aquí, en esta palabra, que nos conecta directamente con un tema muy especial. Yo he venido compartiendo a lo largo de estos meses atrás acerca de la esperanza y acerca de la fe. Primero de la fe, luego de la esperanza, ¿no? Hablando, hoy le toca al mayor de estos tres. ¿Cuál es? El amor. El amor es el mayor de estos tres. Es lindo cuando vemos gente de fe, ¿no? Cuando tú ves gente de fe, dices, wow, qué hombre de fe, qué lindo. O cuando vemos a alguien que tiene siempre esperanza, está esperanzado en todo y motiva a otros, ¿no? Y qué lindo este carácter. Pero dice que el mayor de estos dos es el amor. Y en esta mañana hay una historia que Jesús cuenta, y en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, ¿sí? Dice y comienza, es una historia tan conocida. Mire, ha trascendido, y esto ha trascendido los muros de la iglesia. Porque usted, si va afuera y le habla a alguien y menciona esta frase, el buen samaritano, sin ninguna duda que algo sabe de la historia, aunque no sepa nada de la Biblia, aunque no haya ido nunca a una iglesia. Porque esto ha trascendido los tiempos. Esta historia ha trascendido, que Jesús plantea aquí, y la plantea en un entorno donde hay muchas preguntas, donde hay preguntas capciosas hacia Él, donde a Él lo quieren de alguna manera, ¿no?, hacer caer, le quieren hacer pisar el palito. Y hay aquí un hombre, un doctor, es un abogado, una eminencia, porque dice que era, ¿no?, un intérprete de la ley. Para aquel entonces corresponde a identificarlo como un doctor en las leyes de hoy, para nosotros, un juez, un abogado, ¿no?, que sabe mucho. Y esta historia comienza ahí, ¿no?, con respecto a todo esto. Lo tiene Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 10 dice, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, entre comillas, a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, está escrito en la ley. ¿No está escrito en la ley? No está escrito en la ley. ¿Cómo lees tú?
Y el hombre dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y como había esa intención, ¿no? Este hombre continúa de alguna manera haciéndose de alguna manera el distraído ante esto que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro del contexto histórico de este pasaje, entendemos que para este hombre el amar al prójimo significaba amar a un amigo, a una persona conocida, a alguien con el que se podía llevar bien. Pero claramente el Señor le refuta esto y le da a entender que está equivocado, que está haciendo una mala interpretación de la ley. Y dice, pero él queriendo justificarse, se quería justificar, ¿no?, a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, sabiamente con una historia, ¿no?, la respuesta. Y aquí viene esta historia tan apasionante, tan hermosa, ¿no?, que nos envuelve yo creo que es una historia de amor. Es tan fuerte el amor que está en esta historia, ¿no?, que uno no lo ve con la palabra amor, lo ve con la acción de este hombre. Y Jesús lo describe de tal manera que podemos llegar a comprender algo tan profundo y tan especial que nosotros tenemos que empezar a vivir. Dice esta palabra, versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el mismo camino, por aquel camino, y viéndole, diga conmigo, viéndole, pasó de largo. Asimismo también pasó un levita. Llegando cerca de aquel lugar, dice, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios, equivalentes al sostén de aproximadamente una semana y media, 2 semanas, ¿no? El valor del dinero que corresponde aquí. Dice, y le dio al mesonero, al dueño de aquel lugar, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Y el Señor vuelve al ámbito de las preguntas y le devuelve la pregunta. Y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Una historia apasionante, porque cuando vemos aquí hay muchos matices que nos hacen comprender cosas que son muy importantes. ¿Y por qué es tan importante? Porque este hombre, ¿no?, intérprete de la ley, tenía malas intenciones con Jesús. Pero Jesús, en su bendita sabiduría, utiliza este cuadro, esta historia, donde hay unos personajes, hay 2 judíos. Había un sacerdote en esta historia y había un levita. Y también había un samaritano. Lo que quiere decir que esto tenía, te digo, cuando hablamos de trasfondo histórico, ¿no? Yo mencionaba aquí España tiene un trasfondo histórico, ¿no? Estos tenían un trasfondo histórico.
Se habían peleado tiempo anterior en el Antiguo Testamento, ¿no? El reino se había dividido, Samaria por un lado, Jerusalén por el otro, ¿no? Y los judíos, ¿no?, odiaban a muerte a los samaritanos. Los consideraban lo peor de lo peor. Así que Jesús ilustra en esta historia, en esta parábola, mejor dicho, historia como parábola que la cuenta el Señor. Ahí el Señor va ilustrando este acontecimiento y ya lo hace pensar a este intérprete de la ley, ¿no? Cuando él le hace esta pregunta, ¿quién te parece a ti que es el prójimo de este hombre medio muerto? Y es como que entra en la reflexión, ¿no? Y para entender esto, cuando yo veía justamente el accionar de este hombre, ¿no? Porque en el camino, cuando iban desfilando uno y otro, yo creo que no eran malos el sacerdote ni tampoco el levita. Para entender un poco este contexto, entendemos que el sacerdocio en Jerusalén se ejercía una vez al año, cuando le tocaba a una de las familias, ¿no?, de los judíos, de las tribus, ¿no?, eran seleccionados, tenían que estar. Y yo me imaginaba la historia esta, ¿no? Quizás este hombre iba apurado porque tenía que ofrecer sacrificio, holocausto en el templo. Y seguramente es que este sacerdote vivía en Jericó porque dice que iba subiendo hacia Jerusalén. Iba camino, y lo que quiere decir esto es que tenía un apuro porque no quedaba cerca. 30 kilómetros, más o menos, entre vueltas y subidas ¿no?, y pasar por entre las cuevas y los caminos escombrosos, tenía que llegar a aquel lugar. Claramente que donde habían atacado a este hombre era un lugar peligroso, un lugar donde se solía justamente, ¿no?, asaltar a los que pasaban por aquel lugar. Así que cuando el sacerdote vio a este hombre tirado en el suelo, habrá dicho, mirando para atrás, yo estoy apurado, pero allá atrás viene un levita. Voy a hacer lo mío, voy a atender el culto, voy a ir a la iglesia. Lo dejo, total, el levita seguramente que cuando pase lo va a ayudar. Y se fue. Y el levita que venía atrás, viendo que se acercaba un bulto y vio que el otro empezó a caminar, llegó, dice, viéndolo, lo vio, y yo me imagino que habrá pensado, si el sacerdote que va a ofrecer el holocausto al templo, va a atender la iglesia, no hizo nada, no debe ser importante. Yo también sigo mi camino. Porque los levitas eran los que manejaban los instrumentos dentro del templo. Y también el concepto de que si un judío tocaba a un muerto era impuro, por lo tanto no podían entrar en el templo, lo que quiere decir que estos, bajo ese prejuicio y esas normas que ellos tenían, no podían hacer nada y caminaron, ¿no?, dejando a este hombre moribundo tirado. Pero la historia no termina ahí, y cuando vemos aquí este cuadro, vemos que aparece este buen samaritano. ¿Qué hizo este buen samaritano? ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿Hizo algo que trascendía? Saben que los judíos tenían una vestimenta muy particular en aquel entonces. Cuando usted veía a un judío en aquel entonces, lo identificaba por sus ropas, por sus prendas, por cómo vestían. Entonces decían que era un judío. Aquel que estaba tirado era un judío. Pero el que estaba pasando en tercer lugar, que era el samaritano, ¿no?, un hombre que aparentemente, según la Biblia, era una persona importante, una persona que iba hacia un lugar. Se ve que tenía una cita, tenía que llegar. Iba apresurado, pero dice la palabra, y vamos a leerlo juntos, ¿no? Pero, el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Dice que iba de camino, como que dándonos a entender que él iba rápido, él iba hacia un lugar. Dice, y viéndole. Esto es como que uno cuando va rápido y de pronto
¿no? Se frena de golpe, ¿no? Dice, y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Y aquí el tema en esta mañana para nosotros. Nadie puede ser movido a misericordia si en su corazón no hay amor. Esto es lo que destaca Jesús y aquí le va a enseñar al intérprete de la ley. Esto es lo que le va a mostrar, que el amor es sobre todas las cosas. Porque podemos servir en el templo, podemos ofrendar, podemos llegar a horario, podemos tocar los instrumentos, podemos hacer muchas cosas en el templo, pero si no hay amor, y eso lo dice Pablo, hay un pasaje precioso que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Las características de ese amor, que es el reflejo del amor de Dios, porque Dios es amor. Y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, tenemos que reflejar ese amor. Porque si no reflejamos ese amor, hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, entonces no somos nada. Y ahí está la palabra, cuando dice esto, ¿no? Que este hombre fue movido a misericordia. ¿Me sigue ahí? Verso 33. Y fue movido a misericordia. Y dice que se acercó. Aquí cuando vemos esta historia y empezamos a profundizar, a meternos en la acción del samaritano, en la intervención de ayudar a este que estaba, ¿no?, de alguna manera casi muerto, medio muerto, dice que él fue movido a misericordia. Y saben que la acción, él comenzó a manifestar, a dar. Porque cuando hay amor en nuestro corazón, empezamos a dar hasta lo que no tenemos, hasta lo que no sabíamos que teníamos, lo damos. En primer lugar, este hombre dio de su tiempo. Se detuvo, miró al que estaba muriéndose y tuvo compasión, tuvo ese amor de querer ayudarle, tuvo esa intención. Y él le dio no solamente su tiempo, él se detuvo, sino que le dio el auxilio, lo ayudó. No fue indiferente ante el dolor humano, ante la tragedia de una persona, sino que él tuvo esa compasión. Y entonces en esa compasión él le da una ayuda, el auxilio. El auxilio viene a través de lo que él hace cuando él dice aquí que él comienza a vendar sus heridas. Verso 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Él le brindó la ayuda. Él se acercó. Ahora él está brindando de sus bienes. Aceite y vino. Sus vendas. ¿Por qué llevaba este samaritano en sus alforjas estas cosas? Seguramente que en el viaje, en alguno de los recorridos, quizás él estaba consciente de que habían ladrones que podían robarle y lastimarle y ya iba preparado. Entonces, en persona, ¿no?, en la ayuda le brindó de sus bienes y pudo empezar a hacer el proceso de sanación, de curación sobre este hombre. Y luego dice, y poniéndole, ¿me sigue? En la cabalgadura, seguramente sería un burrito, ¿sí? No dice cabalgadura, no sé si sería un caballo, un burrito o un camello. Un pony, no sé, pero confiemos que era un burrito, lo típico de aquel lugar, ¿verdad? Y dice que él le dio, mire, algo que da aquí en este cuadro, en esta escena, cuando él está ahí, dice que él lo tomó. Él se expuso, porque miren esta escena, el hombre tirado, el cuadro, la sangre, todo lastimado. Ahora, ¿qué piensa este samaritano? Los otros corrieron patita para que te quiero, porque pensaron seguramente también que si a este le hicieron esto, a mí lo que me espera quizás sea algo igual o peor. Así que me voy.
¿no? Pero el samaritano dice que salía como una adrenalina de él, ¿no? Algo estaba pasándole, porque dice que aún en esa sensación, yo me lo imagino a él mirando para todos lados también, dice que él se dio y lo levantó, le dio de su fuerza, lo levantó, lo puso sobre, ¿no? El asno, sobre su cabalgadura y lo llevó. Se tomó la preocupación de hacerse cargo de algo que quizás no le importaría a él, porque si él tenía en su mente el prejuicio de que él era samaritano y el otro que era judío, y ese prejuicio de ¿qué me importa el otro? Quizás lo dice, pero no vio por eso. Él vio por el hecho de extenderse a este hombre y ayudarlo, ¿no? Es como hace siempre el Señor con nosotros cuando nos caemos, cuando estamos lastimados, cuando nos pasan cosas en la vida, el Señor, y miramos al Señor y Él extiende su mano y nos levanta. Él nos recoge, Él nos ayuda. Yo me imagino esta escena, hermanos. Un amor puro, un amor, porque cuando hay amor somos capaces de hacer cosas que nadie las va a hacer. Nadie. Vas a ser un bicho raro. Y ahí está este hombre, dice que lo puso sobre su cabalgadura. Y le sigue dando. Porque el amor es así. El amor nunca deja de dar. Y él le sigue dando y lo lleva en su cabalgadura y lo lleva al aposento, donde está, ahí es donde está ese lugar donde lo pueden tener. Había que pagar. Así que ahora no solamente va a dar de su prestigio, porque él se va a hacer cargo. ¿Quién se hace cargo de una persona que está tirada en la calle toda lastimada? ¿Quién se hace cargo de pagarle 2 semanas de alojamiento, comida y la enfermería y que lo cuiden? Y que si gasta, yo me comprometo a venir y dar más. Solo una mente que es tan abierta y está tan dispuesta a hacer el bien. Nadie puede hacer el bien si no hay amor. Si no hay amor, hermano, si no hay amor, yo puedo hacer muchas cosas. Pablo dice, no puedo predicar, puedo profetizar, hasta puedo dar mi vida por alguien. Pero si no hay amor, nada soy. Eso dice. Pero sin embargo este hombre ahí estaba mirando este cuadro, ¿no? Y él se dio su tiempo, dio de sus posesiones, dio quizás sus alimentos, le dio esperanza a este hombre. Porque quizás este hombre medio muerto ahí, tirado, viendo para arriba, que pasaba uno, que pasaba el otro, y nada. Quizás habrá pensado, voy a morir aquí, bajo el sol, bajo la intemperie. Pero pasó y le dio esperanza. Y eso es lo que le está contando Jesús a este intérprete de la ley. Eso es lo que le está revelando. Que cómo aquellos que eran religiosos, que iban al templo, ¿no? Judíos. Y ahí entonces le hace comprender que el prójimo no es solamente mi amigo, no es solamente el hermano de la iglesia, es también esa persona que pasa por la calle, quizás fumando, quizás alcoholizada, quizás mufando, quizás lo que sea. Y esto lo tenemos que entender. ¿Sabe cuándo lo llegamos a entender? Cuando empezamos a amar. Cuando empezamos a reflejar el amor de Dios en nuestra vida para con los demás. Y esto empieza en casa. Si yo no amo al que está a mi lado, no puedo decir que amo a Dios, dice la palabra, porque soy mentiroso. Si no soy capaz de amar a mi hermano, a mi hermana, al que veo, al que toco, al que me hace compañía, al que me ayuda, al que me levanta, al que me habla. Si yo no puedo amar a esa persona, hermano, y digo que amo a Dios, soy un hipócrita. Entonces, este hombre aquí, este samaritano, está ahí planteándole esta situación. Jesús le está hablando de este samaritano a este intérprete de la ley, ¿no? Que debe de aprender de amar, el principio fundamental, porque
Él vio ahí esta situación, el Señor vio esta intención de este hombre, ¿no? Y ahí estaba, de alguna manera, ¿no? Buscándole hacer caer, pero pronto el Señor fue y le planteó esta situación. Ahora Jesús, y esta escena se compara, muchos teólogos lo comparan, para terminar en esta mañana, con el Señor Jesús. Jesús representa a este buen samaritano. Esa persona que fue asaltada, golpeada, ¿no? Destruida, representa el mundo. El mundo está así. El mundo está desgarrado, está destruido. El mundo está medio moribundo. Pero hay alguien que dejó su trono de gloria, dice ahí Filipenses, ¿sí? Que Él dejó su trono de gloria. Filipenses 2:7, me encanta ese versículo, siempre lo leo porque es una verdad que tenemos que, hermanos, valorar cada día de nuestra vida. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el que también tuvo compasión de las almas, de las multitudes. Dice ahí en el libro de Mateo, hay 3 pasajes, pero en muchos pasajes muestra la compasión. Pero el Señor siempre estaba diciendo, ¿no? Ahí en Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó de ellos a los que estaban enfermos. Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente que ya hace 3 días que está conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, dice el Señor, no sea que desmayen en el camino. Tal es el amor de Dios que aquí vemos, y en cada una de las escenas donde Jesús está haciendo un milagro vemos la compasión de Cristo. Dios tiene compasión de este mundo, Dios tiene compasión de tu vida. Él ve tu necesidad, Él ve tu preocupación, Él sabe de lo que estás pasando en este momento. Él lo sabe. Lo importante es que tú también ahora te alinees a Él en esta mañana y empieces a mirarlo a Él. Como aquel hombre medio muerto empezó a mirar al samaritano y se dejó ayudar. ¿Cuántos necesitamos dejarnos ayudar por Jesús? Porque Él vino a extendernos su mano para levantarnos. Él vino a levantarte, no a destruirte. El diablo es el que vino a matar, robar y a destruir. Quiere desintegrar. Yo cuando llegué aquí en 2018, lo primero que me prediqué fue esto, hermanos. El diablo quiere destruir las familias, quiere destruir la iglesia. Ese es el propósito de Satanás. Y nosotros como creyentes tenemos que permanecer con el tanque de guerra. ¿Sabe cuál es nuestro tanque de guerra? A pesar de todas las cosas, el amor. El amor es sobre todas las cosas. Porque cuando hay amor, Dios comienza a respaldarnos. Dios comienza a obrar. Me duele, hermano, que hay situaciones en medio de nosotros. Escucho testimonios, me duele sinceramente. Pero tenemos que orar, condolernos. Ahora dígame en esta mañana si usted está al nivel de este buen samaritano. ¿Se puede comparar con Él? Yo creo que esta mañana podamos elevar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida y decir, Señor, tengo que empezar a cambiar. Tengo que empezar a accionar esto que está en mí. Tengo mucha fe, gloria a Dios. Tengo mucha esperanza, gloria a Dios. Pero ¿y el amor que es sobre todas las cosas? Ahí es donde el Señor va a empezar a trabajar
a romper ataduras, cadenas. El Señor va a cortar las vendas y va a empezar a poder ver un camino, el camino de luz, porque Él va delante tuyo. Dice la palabra del Señor que Él es nuestra luz. Él es el que va por delante, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que extiende su mano y nos ayuda. Él es Jesús. Así que cuando vemos a este Señor maravilloso, Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que decirle a Él, ¿no? Señor, quiero ponerme en tus manos para que mis heridas sean curadas, para que me pueda levantar, para que pueda reorientarme en este tiempo, ¿no? No se dice más nada de este hombre, que fue rescatado por el samaritano, pero yo me imagino que, así como esta historia ha sido impactante en toda la sociedad del mundo a través del tiempo, yo creo que ese hombre, ¿no?, se habrá levantado también predicando, ¿no?, esta acción. Y yo digo sinceramente, hermanos, nosotros cada día tenemos que empezar a tener esta actitud de amor, ¿no?, esta actitud que el Señor tuvo. Empezar a amarnos a nosotros mismos primeramente, porque ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, saben que el amor es algo que nos corrige. El amor es templanza, es límite, es poner, ¿no?, un freno a muchas cosas. Si te amas a ti mismo, te vas a respetar, te vas a cuidar, te vas a valorar. Tenés que identificar quién sos delante de Dios, porque si hay amor en ti, entonces Dios está contigo. Amén. Así que en esta mañana, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar al Señor y le pedimos a Él, ¿no?, que nos ayude a amarnos para que también podamos amar. ¿Sí?